buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad académica del Colegio de Abogados de San Martín. Básicamente quiero agradecer fundamentalmente a Valeria y Alejandro, que son un poco los que ordenan y permiten este tipo de actividad en épocas de pandemia. Agradecer fundamentalmente también al doctor Fernando Mumare, el doctor que es nuestro expositor de hoy, quien muy gentilmente ha aceptado la invitación que se le cursara el colegio, en una actividad conjunta que hace el Instituto de Defensa del Consumidor con Contravencional y Faltas, que después supongo que se va a entender un poco más este vínculo que existe. Agradeciendo ya al doctor Mumare, como les decía, el doctor tiene una vasta trayectoria y un extenso currículum, me voy a permitir resumirlo. Fundamentalmente el doctor es juez municipal en funciones de la ciudad de Mar del Plata, con competencia específica en materia de defensa del consumidor desde hace aproximadamente 20 años. También es docente universitario en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Universidad de FASTA, tanto en la Facultad de Derecho como en la Facultad de Ciencias Económicas. Respecto de eso, evaluador del CONEAU, y tiene escritas varias piezas jurídicas en materia de defensa al consumidor y a los usuarios. Cuando digo hoy el tema que va a tocar el doctor tiene que ver con fundamentalmente con los procedimientos, los procesos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por aplicación del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Cuando digo que el doctor tiene prácticamente 20 años en el ejercicio de la función pública en defensa del consumidor, no es un tema menor porque viene desde una época donde no solamente ha habido un reconocimiento de estos derechos que los legisladores han puesto en cabeza de los usuarios y consumidores, sino cómo se fueron consolidando a través del tiempo, desde el dictado de la ley 24240, desde el reconocimiento de la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes, la ley provincial de defensa del consumidor, y hace unos años también, además de legislación específica, nuestro Código Civil y Comercial, donde habla del reconocimiento, la tutela de las relaciones de consumo y los contratos de consumo también. Así que por eso digo que su experiencia y lo que puede aportar es de un gran valor jurídico para todos nosotros. Así que bueno, nuevamente, doctor, le agradezco muchísimo. Le cedo la palabra al doctor Voces, que es el director del Instituto de Defensa del Consumidor, así después arrancamos con nuestro expositor. Gracias. Bueno, gracias a todos, también a todos los que están participando. Ya el doctor Sangiali fue lo suficientemente claro respecto de nuestro orador. Le quiero agradecer al doctor Fernando Mumare, y especialmente les vamos a agradecer también a Adrián Ganino, que es nuestro vicepresidente del instituto. Así que bueno, doctor, lo dejo. Vamos a implementar una metodología de unos 45 minutos aproximadamente de exposición. Después vamos a estar con las preguntas, y una vez que estemos con las preguntas, que las va a organizar el doctor Ganino, bueno, ahí vamos a habilitar los micrófonos. Mientras tanto, estemos todos con los micrófonos apagados. Bueno, les agradezco mucho a todos, y obviamente al director del Instituto de Derecho Contravencional y Faltas por esta actividad conjunta. Doctor, lo dejo al uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados la invitación, y a las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo del municipio de San Martín, y naturalmente un párrafo aparte para el doctor Sangiali y el doctor Ganino,
quienes me une una estrecha relación, pero no solo desde el punto de vista afectivo, sino desde el punto de vista del gran respeto profesional. El doctor Ganino, y me quiero tomar un minuto para hablar de la impronta que le está poniendo a la Oficina de Defensa del Consumidor, que realmente creo que está a la vanguardia de la provincia de Buenos Aires, permanentemente está requiriendo de la justicia revocar y modificar criterios antiguos a raíz de la lucha que lleva en su espalda. Así que mis gran respetos al doctor Ganino y al doctor Sengiali, que naturalmente tiene menos tiempo en la función, pero hace muchos años que ya trabaja en la justicia y realmente es un placer contar con colegas que dan cuenta todos los días de su honestidad intelectual, de su capacidad y su compromiso profesional. Así que, hecho los agradecimientos, quiero un poco empezar a charlar de lo que utilizamos como nombre para disparador de esta conversación, que pretendo sea un ida y vuelta. Voy a tratar de explayarme rápidamente sobre los principales tópicos, abierto a las preguntas. También les dije que aquellas preguntas que los coordinadores o moderadores no puedan contestar, pueden requerir mi correo electrónico personal, no tengo ningún problema en contestarlas en el transcurso de la semana, aquellas que no puedan ser contestadas en el transcurso de la reunión de hoy. Cuando hablábamos de procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, que me pareció un elemento interesante para discutir la constitución material, o sea, qué es lo que nos ocurre todos los días, a veces me genera a mí, desde la docencia, una dificultad enorme sortear las diferencias que hay entre la letra y la materialidad, que es lo que nos ocurre todos los días. Entonces, traté de plantear el tema desde dos ópticas. Uno, vamos a ver un poco en los órganos de aplicación cuáles son nuestros obstáculos y cuáles son aquellas cosas que nosotros pensamos que podrían rápidamente darnos mejores estándares para alcanzar el test de constitucionalidad. Pero también, cuando hablamos de prevención y solución de conflictos, tenemos que entender de qué conflicto estamos hablando. No es lo mismo los niveles de satisfacción cuando hablamos de controversias en el ámbito del derecho de familia o del derecho laboral. Entonces, si me permiten, voy a discurrir 5 o 10 minutos sobre el encuadre constitucional y el enclave de los derechos del consumidor, para después sí, puntualmente y en forma clara y puntillosa, dedicarnos a cuáles son los obstáculos. Lo primero que quiero plantearles es que, naturalmente, acá vamos a tener público de distinto nivel de avance en el mundo del derecho del consumo. Habrá gente que es la primera aproximación que tiene, porque en casi todos los que estamos acá, y supongo que deben ser todos, ninguno lo tuvo como una materia obligatoria. Recién ha sido una materia obligatoria en las facultades de Derecho a partir del año 2019, que la CONIAU lo puso como un elemento obligatorio. Entonces, en general, nos hemos ido adentrando en el discurrir de la materia o de la asignación o de la competencia que es producto de esta parcela del derecho con el correr del tiempo y con nuestra propia experiencia. Esto hace que voy a ir a algunos elementos básicos, pero los primeros que podríamos mencionar es que nosotros llegamos a la defensa de los derechos del consumidor en el año 1994 con la ley 24240. ¿Qué es lo que sucede? Que a priori lo primero que imaginamos, 1993, lo primero que imaginamos es que la Constitución reformada en el año 94, o sea, el año siguiente, en realidad le dio un estándar superior a los derechos del consumidor. Eso es cierto, y obviamente le da un marco prácticamente inmodificable. Creemos que por los principios de progresividad estaríamos hablando de un contenido pétreo, que ya no puede volverse a volverse para atrás en esta protección de derechos. Pero en realidad, nosotros tenemos que ubicarnos en la génesis de las dos normativas. La ley 24240 se hace en el ámbito del derecho civil, y originalmente tenía como mira la protección de una de las partes en el marco contractual. Con lo cual, fue un gran avance de una mirada del Estado que sorteaba el régimen civil que venía del Código Civil francés, donde el Estado tenía una mirada casi de espectador.
o sea, la autonomía de la voluntad plasmada en un contrato, era, salvo casos muy excepcionales, un lugar de poca intervención del Estado. El Código Civil no refería al tema de los derechos del consumidor, pero sí refería a un régimen contractual que nos permitía a nosotros, con la 24.240, integrarlos. Al año siguiente, o sea, en el año 1994, se plantea el artículo 42, y ahí yo tengo que tratar de hacer, si ustedes me permiten, en 3 minutos, una ubicación que tiene que ver con la temporaneidad de la inserción. Ustedes saben, y si no, permítanme ser redundante si lo saben, pero bueno, volvemos a este punto que voy a tratar de trabajar todos los temas como si todos no tuviéramos el conocimiento de algunas cuestiones que para algunos le parecen más elementales. El constitucionalismo nace con el constitucionalismo clásico, que es la primera etapa, que nace por allá con la Revolución Francesa, con la Revolución Inglesa, la Revolución de Estados Unidos, allá por el siglo XVIII, 1776, 1789, empiezan a aparecer los primeros atisbos de una instrumentación que buscaba naturalmente ponerle límites al poder. El constitucionalismo clásico, que es la primera expresión jurídica donde se pasa del gobierno del rey al gobierno de la ley, era una expresión clara y nítida de la necesidad de que el rey o la autoridad no se entrometiera en la vida de las personas. Y como ustedes saben, hasta ese momento había mucha confusión entre Estado y autoridad. O sea, el gobernante y el rey eran lo mismo que el Estado. De hecho, Luis XIV decía, el Estado soy yo. ¿Qué ocurre? Esa primera constitución fue una constitución absolutamente libertaria, digamos, engendraba los valores más supremos de la libertad. ¿La libertad de cara a quién? Fundamentalmente de cara al Estado. O sea, lo que se buscaba en la primera constitución fue decir, bueno, el Estado no puede impedirme a mí trabajar, estudiar, tener una familia como yo quiero, restringir mi libertad ambulatoria, entrar y salir del territorio. Todas esas cosas que hoy nos parecen naturales porque estamos acostumbrados a un Estado de Derecho, en ese momento eran una quimera. Por eso yo siempre enarbolo como un punto de partida desde lo conceptual las 3 consignas de la Revolución Francesa: la libertad primero, la igualdad y la fraternidad. López Alfonsín, que es un destacado doctrinario, nos dice que parecería que fuera una coincidencia, pero que se fueron dando en los tiempos en ese orden. La primera constitución en nuestro país del año 1853 tiene 2 partes, una parte que es Declaración de Derechos y Garantías y una segunda parte que es la organización del poder. En la primera parte, nuestra Constitución histórica lo que hace es una muy clara y nítida expresión de límites del poder sobre las personas, límite del derecho. O sea, el Estado no tiene derechos sobre nosotros. Nosotros tenemos derechos que el Estado puede restringir muy acotadamente a través de la reglamentación de los mismos. Bien, en ese marco contextual, nosotros tenemos que esa libertad provocó una retracción fuerte del Estado. Una retracción que se vio traslucida a través de todas las actividades de las personas. El Estado se fue corriendo de esa función que tenía omnicomprensiva y se daba una situación de oferta y demanda permanentemente. ¿Qué pasó? En ese marco contextual empieza a haber un desequilibrio entre la oferta y la demanda de la mano de obra. Y esto, nucleando algunas crisis que acarrearon algunos problemas concomitantes con la ausencia laboral, o sea, lo que queremos decir es que se desprende de la pérdida de trabajo y de la explotación del obrero situaciones físicas, psíquicas, de salubridad, de seguridad, de desarrollo humano, bueno, toda la serie de cuestiones que trae aparejado a veces la pérdida del trabajo y de un sustento mínimo. En ese esquema nacen los derechos sociales. Nacen los derechos sociales por primera vez expresados en la Constitución de México en 1917, pero también en la de Alemania de 1919 y también en la Constitución tucumana, y acá hago una paréntesis que tengo el honor de tener a la doctora Belén Japasi, que es una autoridad nacional de las más importantes voces del derecho del consumidor, es un orgullo que esté presente. Tucumán en 1907 tiene algunos contenidos que hacen a los derechos sociales. Pero ¿qué pasó? Nuestro país
tardó un poquito en poder implementarlo, si bien hubo algunas normas, como ya les digo, a nivel provincial, luego fue Mendoza, bueno, se fueron suscitando antes en las constituciones provinciales que en las nacionales. Llegó en el año 1949 la constitución fallida, que luego se materializa en el 57, con los derechos sociales. ¿Y qué es la aparición de los derechos sociales? Es la aparición del Estado, que estaba escondido en un ropero, y que ya limita la autonomía de la voluntad, provocando un piso mínimo de garantías que puedan establecer la segunda de las premisas, que es la igualdad. Hasta ese momento nosotros pensábamos que la igualdad era la igualdad del artículo 16 de la Constitución. O sea, todos somos iguales ante la ley. Ahora, si yo quiero hablar de la educación, no son los mismos niveles de igualdad aquel que tiene un colegio dentro de su proximidad y aquel que tiene que ir caminando 15 kilómetros por la ruta para ir a un colegio rural. No tienen el mismo nivel de acceso, y mucho menos cuando no hay colegio. Entonces, ¿somos iguales ante la ley? Sí. ¿Todos tenemos el derecho a la educación? Sí. Pero en el ejercicio, y acá vamos en los mecanismos, nos encontramos con obstáculos. Y esos obstáculos antes estaban vistos que no era una necesidad de cubrir por el Estado, y a partir de la aparición de los derechos sociales empieza a entenderse el Estado ya no de derecho, sino el Estado social de derecho. ¿Cómo viene de la mano esto? Esto viene obviamente con su primera expresión, que es el 14 bis de la Constitución Nacional. Y ese 14 bis tiene una última parte que habla de asegurar los beneficios de la seguridad social. Guarda, porque esto es un desprendimiento de la seguridad previsional. Después fue seguridad social, y ahora se entiende en términos de la Organización Mundial del Trabajador, o de la OIT, en una protección integral que no alcanza solo al trabajador. Y en esos términos se incardina el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque tardó unos años más en incorporarse. Se incorpora prácticamente en la tercera etapa, que es la globalización o internacionalización de los derechos humanos, que viene a partir del año 94 en nuestro país, que es justamente un marco supralegal, o sea, excede el marco territorial de la norma propia del país para tener un ámbito de protección regional. Hay 3 sistemas en el mundo, lo dejo de lado, no voy a entrar ahora en eso porque si no, no llego más. En ese marco, el artículo 42 de la Constitución, ¿a qué nos está refiriendo? A la relación de consumo, pero ya no en términos civiles, ya no en términos de la relación uno a uno, sino a la protección del Estado de que toda persona pueda tener garantizado sus niveles de acceso a cuestiones mínimas y necesarias con la protección del Estado. Por eso algunos lo empiezan a llamar la trilogía del derecho del consumidor, que es el acceso al consumo, el derecho al acceso al consumo, el derecho al consumo asegurado cuando tengo el acceso, y el derecho a no consumir. Yo, digamos, y para ya meterme un poquito más de lleno, quiero recordarles que aun cuando infraconstitucionalmente, o sea, no teniendo normativa propia que abarcara la posibilidad de proteger a quien no era consumidor, ya basándose en la Constitución, la Corte Nacional dijo que cabe considerar el derecho de seguridad previsto en el 42 de la Constitución, a que refiere la relación de consumo, que abarca no solo a los contratos, sino los actos unilaterales, como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente lo que se nos presenta. Del modo que la seguridad debe ser garantizada en el periodo precontractual y en la situación es de riesgo creada por los comportamientos unilaterales respecto a los sujetos no contratantes. Entonces dice, el presente caso se trata de la seguridad, entendida como un valor que debe guiar a la conducta del Estado. La incorporación de este vocablo en el 42 es una decisión valorativa que obliga a la sociedad toda a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que en ella existe, que es la vida y la salud de los habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o adolescentes, expertos o profanos. O sea que nuestra Constitución tiene un artículo 42 que si nosotros lo ponemos en clave constitucional, tenemos que atarlo, vincularlo y darle el alcance comprensivo a la relación de consumo con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos ambientales y dice que todos los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano.
con el artículo 75, inciso 23, que obliga al Congreso Nacional a legislar medidas de acciones positivas para lograr el desarrollo de las personas. Enmarcado en esto, esta mirada sobre el consumidor es la que nosotros ahora nos dispara la obligación de interpretar si nosotros estamos con los procedimientos que están establecidos normativamente y ejecutoriados por personas dentro de políticas públicas de las provincias y dentro de la provincia de Buenos Aires, de los municipios, estamos cumpliendo con la resolución del conflicto. Pero el conflicto es mucho más profundo que una contienda entre dos personas. Esto es lo primero que quiero plantearles. Dicho esto, y solamente como para poder cerrar el tema, también quiero plantear que en este enclave constitucional están incorporados los pactos de San José, están incorporados los pactos del 75, inciso 22. Y entre ellos el pacto de San José de Costa Rica, que en el artículo 26 dice que los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como la cooperación internacional, específicamente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura. Quiere decir esto, chicos, sin más y sin menos, que si nosotros en una familia tenemos a alguien que no puede acceder a las mismas condiciones que el resto, en ese criterio de solidaridad o fraternidad como tercera etapa de los derechos constitucionales o derechos de primera, segunda y tercera generación, todos tenemos que ir como una obligación que nace de la manda constitucional en socorro de eso para poder ponerlo a la altura para que después pueda ejercer libremente su derecho. Podrá desarrollarlo más o menos en la medida de lo que él quiera, pero siempre dentro de lo que sea facultativo. Él debe poder discernir si lo quiere o no ejercer. Lo que no puede es no ejercerlo porque no tiene las posibilidades mínimas. Para eso hay un Estado y para eso la Constitución así lo plasma, y esto no tiene una mirada que pueda llegar a alcanzarse desde el punto de vista del análisis político o partidario. Esto excede ese marco de discusión porque es letra de nuestra Constitución y, como yo les dije, creo que es un contenido pétreo que por la progresividad no puede sacarse nunca más de allí. Ahora bien, ¿cómo vamos nosotros con respecto a la progresión en términos de cumplir con la manda constitucional? Bueno, lo que quiero decirles es que la Constitución no prevé, obviamente, los mecanismos para garantizar ese procedimiento que tiene que ser ágil, eficiente, en la prevención y en la solución de los conflictos. Si nosotros tenemos que ir a hablar de la prevención, lo primero que tendríamos que imaginar es un Estado absolutamente anticipatorio, que esté antes del conflicto. Bueno, eso es muy difícil, podríamos hablar que ni siquiera la manda que exige la educación está cumplida. Así que no voy a detenerme en mirar ese obstáculo porque no reviste entidad la discusión cuando todos sabemos que no se cumple. Pero sí quiero decirles que la provincia de Buenos Aires hizo un salto enorme para poder tratar de cumplir esto. ¿Y dónde está sostenido ese salto enorme? Bueno, la ley 13133, que es el código de implementación en la provincia, vuelvo para atrás, la ley nace dentro del marco del derecho civil, luego esa ley tiene una mirada de un área de convergencia donde tenemos el derecho civil, pero tenemos el derecho administrativo, que están dentro de un mismo marco normativo, algo que fue bastante inusual, sorprendente y moderno para el año 1993, y dejó en manos de la provincia, naturalmente, la posibilidad de legislar los códigos de procedimiento, como el Código Civil, como el Código Penal, como cualquier norma de fondo. En ese marco, en el año 2003, la ley del año 1993, en el año 2003, 10 años después, se dicta la ley 13133. Ley que le quiero mencionar 3 artículos nada más. El artículo 4, inciso A, que dice que las políticas del gobierno deben garantizar a los consumidores el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades por el medio de los proveedores. Cuando hablo de proveedores, tengo que entender que el Estado es un proveedor. Tengo que interpretarlo de ese modo. No hay otra forma de interpretarlo. Luego, el artículo 10A, que dice que las políticas y controles sobre los servicios públicos de jurisdicción provincial tendrán, entre otros, los siguientes objetivos.
asegurar a los usuarios el acceso al consumo y una distribución eficiente de los servicios esenciales. Esto que parece en alguna medida que estuviéramos hablando de otro país, no nos suena que realmente se esté cubriendo, ya nos está dando la primera respuesta sobre la imposibilidad de cumplir con la demanda constitucional. Y en el artículo 12 dice que el gobierno formulará programas generales de educación para usuarios y consumidores que serán incorporados dentro de los planes oficiales de educación general básica y polimodal, y capacitará a los educadores para ejecutarlo. Yo no tengo noción de que se esté incorporando estos contenidos en la educación general básica y polimodal, lo cual, digamos, ya el primer paso para una prevención, que es la educación, no se cumple. Bien. Vamos hoy a la situación fáctica, material. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el acceso? ¿No? Cuando nosotros hablamos si los procedimientos que refiere el 42, yo entiendo que si somos estrictos nos referiríamos a los procedimientos en términos administrativos, porque los judiciales serían procesos. Pero vamos a darlo en sentido amplio. Vamos a interpretar que habla de la justicia y que habla de la jurisdicción administrativa en términos de prevención y solución de conflictos. Lo primero que tengo que decir que la realidad es que la justicia no está prevista para esto. Primero, no hay una justicia de menor cuantía, lo cual lo hace absolutamente caro e imposible. Nosotros cuando resolvemos situaciones que tienen que ver con consumidores, estamos resolviendo situaciones que tienen una envergadura que permite sortear la contratación de un profesional, los obstáculos para poder ir a verlo, esperar, iniciar la demanda. Bueno, una serie de cuestiones que son todas trabas que de alguna manera deslegitiman la accesibilidad o el acceso a la justicia inmediata. Yo quiero decir, porque a veces uno parece que estuviera hablando de un potencial inalcanzable. Yo quiero decir que Estados Unidos tiene justicia de cercanía y proximidad hace muchísimos años. Es más, cuando el gobernador de Manhattan, Giuliani, implementó la política de seguridad que fue muy famosa por allá por los años 90, ya quería inclusive poner un juzgado en las estaciones de subterráneos, para que la persona que tuviera un conflicto ahí lo pudiera solucionar en forma inmediata. Y de hecho, hoy Estados Unidos tiene muchísimos casos de justicia de proximidad que inclusive trabajan después del horario habitual de los negocios, o sea, después de las 19 horas o 20 horas, porque lo que buscan es la accesibilidad a la justicia. Pero nosotros, en el otro arco político, nos encontramos que Venezuela también tiene una justicia de menor cuantía establecida territorialmente. Entonces, no es un problema ideológico, es un problema de gestión, de lo que se llama la buena o mala gobernanza. Pero vamos a la administrativa. Primero podemos decir que la administrativa no está en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ya ahí decimos, si no tengo un lugar donde yo ir a reclamar y asesorarme, ¿qué estamos hablando de un procedimiento eficiente? No hay procedimiento, directamente. Cuando encontramos las oficinas, que son en 120, 130 municipios, de los 120 creo que hay, no creo que llegue más de 130, nos encontramos que no todos los municipios tienen un nivel de accesibilidad importante. ¿Qué quiero decir esto? Por ejemplo, yo quiero hablar de Mar del Plata para poder criticarlo con confianza. Lo demás no quiero criticarlo. Pero si yo tengo una oficina sola en el medio del centro y no tengo medios electrónicos para poder reclamar, evidentemente una persona que vive en la periferia, que se tiene que tomar 2 colectivos porque se le vendieron una plancha que no le funciona, no lo va a hacer. Es imposible. Entonces el mecanismo existe desde lo formal, pero no desde lo material. Entonces tenemos 2 descentralizaciones. La primera que tiene que ver municipal. Todos los municipios tomaron la facultad que establece la ley 13633 de establecer una oficina para asesorar y ayudar y acompañar a los consumidores. No. ¿Cuáles pueden ser las razones? Múltiples. La más importante es que no es lo que mide políticamente, y la segunda es que también a veces eso imagina en algún pueblo más chico la posibilidad de confrontar con un comerciante o con un empresario de ese lugar que tal vez es una persona que tiene mucho poder en el territorio. La segunda cuestión tiene que ver con la modernización de la administración pública. No podemos no aceptar hoy una denuncia por mail o por WhatsApp, ni hablar de la pandemia, pero saliendo de esto.
Y la tercera es la descentralización territorial en los municipios. En el caso de Mar del Plata tenemos cerca de 180 barrios periféricos. Son barrios que no hay asfalto, son barrios que no entra el colectivo, son barrios que no hay un club deportivo, son barrios donde no hay una referencia del Estado, a duras penas alguna gaceta de la policía muy liviana con 1 o 2 efectivos para un barrio que tiene a lo mejor 50 manzanas. Con lo cual esa persona no solo no puede ir a denunciar, le cuesta salir del barrio. Y para decirles un ejemplo, un día una señora, y me refiero a temas de consumidor, me dijo que tenía un problema porque no la estaban asistiendo como correspondía en la salita de salud del barrio. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no iba al hospital intersonal, que es un hospital regional que hay en Mar del Plata? Y me dijo, porque yo para ir al hospital intersonal tengo que llegar a las 5 de la mañana para que me atiendan. Y si yo salgo antes de que salga el sol en mi barrio, me desvalijan la casa. Entonces, estas son cuestiones materiales que hablan del consumo. Si no nos quedamos en una discusión de lo que ocurre con el 20 o 30% de la gente que puede acceder a la justicia a través de un abogado para discutir temas que son muy importantes. Pero el 70% se queda afuera. El 50% que está bajo la línea de pobreza no va a las oficinas. Así que hay que entender que el mundo del consumo es mucho más que lo que se puede debatir hoy en una sede judicial. Seguimos con los obstáculos que nos permiten decir que no cumplimos con el test de constitucionalidad. Cuando llegamos a la Oficina de Defensa del Consumidor, nos encontramos a veces con gazalla, y a veces no. Digo, gazalla esa que decía que todos para atrás, bueno, a veces tenemos funcionarios que nos ponen todos los obstáculos para hacerlo. Pero hay otros que son muy serviciales, pero que nos piden hasta el carnet de pileta para denunciar. Lo he visto 20 veces. Che, fui a la oficina y me dijeron que llevara toda la prueba, y que si no volviera, pero con toda la prueba impresa y con los testigos. No, señores, no le podemos hacer la vida imposible a un tipo que se tomó 2 colectivos para denunciar algo. Por eso hay una herramienta estratégica y vital, que es la inversión de la carga de la prueba, o la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, que pone en obligación de quien esté con más facilidad para aportar la prueba al procedimiento, acompañarla. Entonces, no le pidamos al consumidor aquello que el consumidor no tiene, porque estamos sobrepasados por falta de recursos humanos, por falta de tecnología. Entonces, si van 30 personas a denunciar, bueno, 10 me las saco ante la duda. Y ante la duda hace que quede la pregunta, que quede la requisitoria, que quede la denuncia de aquel que es más insistidor. Y el que es un poco más tímido, está un poco más cansado, tiene otra cosa que hacer, se va. Este es otro obstáculo, no son procedimientos eficaces. Pasamos el filtro de la denuncia y nos encontramos con las audiencias. La audiencia está prevista para que sea inmediata. O sea, usted tiene que tratar de que la audiencia sea dentro de los 15, 20, un mes, para que la cosa no se enfríe. Bueno, las audiencias antes de la pandemia se estaban estableciendo en 90 días. Hay municipios que la establecen en más. Evidentemente, esto no es un mecanismo. ¿Cómo se sortea esto? Y bueno, habrá que naturalmente establecer mecanismos alternativos para hacer audiencias. Digo, avanzar con el colegio de abogados y que se hagan audiencias presumariales, articular mecanismos tecnológicos. Hay muchas herramientas para tratar de imaginar cómo sortear este exceso de demanda para un Estado ineficiente. El daño directo. El daño directo, ustedes saben que estuvo incorporado por la ley 26361 en el año 2008-2009, y en realidad tiene como mira que ese consumidor no tenga que recurrir a la justicia para que la propia sede administrativa se le restituya el bien que ha tenido problemas o el importe que pagó equivocadamente, quedando el resto de las variables, como todo lo que puede ser daños y perjuicios, como todo lo que puede ser el lucro cesante, para la discusión judicial. Yo te doy una respuesta rápida e inmediata a tu reclamo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay 2 problemas. El primero es que no se le dice al consumidor que puede reclamarlo. Eso es clave. Digamos, si yo no le digo, el consumidor no tiene información. No la tienen a veces los abogados que no tuvieron la materia. No le pidamos a doña Rosa, que se tomó 2 colectivos, que llegue y que sepa qué es el daño directo. Primera cuestión. La segunda es, tampoco hay en la ley 13133 del 2003 un procedimiento establecido para la aplicación de daño directo. Es increíble esto. Hay una demora que es casi dolosa por parte de la provincia de Buenos Aires de no tener un mecanismo
para que esto se pueda llevar a la práctica. Y el tercero de los problemas está dado porque hay una discusión sobre si la autoridad que tiene que determinar el daño directo debe ser independiente a través de las variables que nacen de Ángel Estrada y que después las tomó la ley 24.240, las incorporó a su texto y las reformó todavía más, con más coherencia y consistencia, la 26.993 y la 26.994 con la reforma del Código Civil, donde ratifican el artículo 40 bis con las premisas de Ángel Estrada. Obviamente, los municipios que tienen justicia de faltas, que tienen la variable de que el funcionario que determina las sanciones y el daño punitivo, el daño directo, no está enmarcado en las objeciones que pueden surgir de su remoción. O sea, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Aguirre Roca con Perú y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han explicado que la independencia y la imparcialidad tiene como dos variables, ¿no? La primera es entre los contendientes, que estaría un poco sorteada porque quienes son sujeto activo y pasivo de ese daño directo, ninguno tiene injerencia con el Estado. Pero la otra tiene que ver con la imposibilidad de que ese funcionario sea desplazado por la voluntad política. Porque esto tiene que ver con la persecución, ¿no? No imaginar que la voluntad política puede poner en línea a una empresa y perseguirla. Entonces, si ese funcionario tiene un mecanismo de nombramiento y remoción complejo que excede el marco voluntario de la autoridad política, estaría garantizado. Distinto es el caso que tenemos la SOMIC. Hay muchas SOMIC que aplican daño directo y hay mucha justicia que se la convalida, y yo lo celebro. Pero es un poco más discutible. De hecho, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor no aplica daño directo porque no tiene esa autoridad con esa independencia. Pero todas las variables son positivas, lo que hay que tener en cuenta que es una herramienta muy importante que tal vez a nosotros no le estamos dando el valor que le tiene que llegar a ese consumidor. Alguien que con mucho esfuerzo se compró su primer vehículo y resulta que ese vehículo tiene un problema por el cual no puede funcionar, y nosotros a través de una resolución podemos lograr que le reparen ese vehículo, le estamos dando casi piernas a esa persona, porque a lo mejor es una persona que no tiene transporte público, es una persona que necesita su vehículo para salir a trabajar. Entonces, dimensionemos y tengamos empatía con el caso individual, no miremos solo el Excel. Obviamente, no se notifica electrónicamente. Esto yo creo que acá hay un error, porque en general es un error de comunicación, porque nosotros, en la provincia de Buenos Aires, a través de la ordenanza 267, aplicando supletoriamente podemos notificar electrónicamente. Todavía la mayoría de las OMIC y de los juzgados de falta no lo están utilizando. No es necesario la reforma de la ley para notificar electrónicamente. Un tema aparte y fundamental me parece el de las medidas preventivas. Nosotros por el artículo 71 tenemos la facultad de tomar medidas preventivas. Esto es hacer cesar de inmediato el daño. Esta medida es vital para la fuerza, para el ejercicio de los derechos del consumo. Entonces, si nosotros estamos con un plan de ahorro, como hablábamos antes de iniciarlo, o con un aumento indiscriminado en un servicio público, o con un incumplimiento en una prestación de salud, si yo dicto una medida preventiva, esa medida preventiva tiene que ser ejecutoria en forma inmediata. Y lamentablemente, gran parte, no digo que todo, de la justicia contencioso administrativa exige la posibilidad de que para sea efectivo se pueda interponer una discusión sobre su aplicabilidad a través de algún tipo de acción, y esa acción que interpone le da un efecto suspensivo. Una locura. Pero yo voy más allá de esto. Digamos, no es que yo digo esto porque defiendo el largo brazo de la administración pública, sino porque la administración pública está para hacer valer en forma inmediata la seguridad y la salubridad. Y de hecho, ¿cómo hacemos nosotros para sortear este obstáculo? Si yo tengo un problema de seguridad o salubridad, intento primero por otras áreas que no son de defensa del consumidor, como inspección general, bromatología, que tienen la inmediatez de poder ir y clausurar un establecimiento. Entonces,
desde algún punto de vista, a un inspector se le permite clausurar un establecimiento porque está en juego la seguridad o la salubridad de unas personas, el juez lo confirma en 24 horas, y en el caso de la seguridad vial, ustedes saben que la ley 13927 de la provincia de Buenos Aires nos permite inhabilitar provisoriamente a alguien y su discusión tiene efecto devolutivo. O sea, ese señor sigue inhabilitado hasta que después la justicia considera o no que está bien o no. Nosotros acá estamos con una interpretación de la justicia que se corresponde con 40 años atrás. En el marco de la falta de capacidad para dar una respuesta satisfactoria, encontramos que en la justicia de faltas, en el caso que se haya permitido la aplicación de las sanciones y del daño directo por medio de ello, hay muy poquitos que son juzgados exclusivos, casi ninguno creo. ¿Y eso qué quiere decir? Que un juez de falta tiene que atender un montón de problemas todos los días, un edificio que se está por caer, una comida que se proveyó en un restaurante o en un supermercado que puede contaminar a la gente con cuestiones bromatológicas, perros que se comen a las personas y que hay que tomar medidas urgentes porque está en juego la seguridad pública, situaciones de comercio que hay que clausurar porque se están violando normas que pueden poner en riesgo la vida de las personas, no tienen matafuegos, hay condiciones eléctricas que no están, y en el medio de eso viene un reclamo de una señora que le vendieron la heladera y no le funciona. Entonces, ustedes imagínense que el juez de falta, si no tiene una competencia específica, no lo pone en primer orden la solución de la heladera de la señora. Y está mal, porque para la señora es tan importante como para el que iba a entrar a trabajar en el comercio. Nosotros no tenemos un valorímetro que nos tiene que decir qué hacemos primero en función de la seguridad. Bueno, esto es porque es muy corto la mirada política sobre esta área. En realidad existimos, pero en realidad la realidad pasa por otro lado. Ni hablar, dentro de las objeciones, la mirada que tiene la justicia contenciosa administrativa sobre estos temas. Primero, son absolutamente restrictivos y entonces la manda normativa que le impone que la persona que resuelve, si es discutible su resolución, la empresa tiene que depositar el monto de la multa para ir al contencioso administrativo, fue declarada inconstitucional. Muchachos, ¿a quién estamos protegiendo? Estamos diciendo que un señor que tiene 20 millones de clientes en tu telefonía celular no puede poner 200.000 pesos para discutir un tema. No se entiende, no se entiende. Y esto es un criterio que tiene que ver con la cabeza de las personas, no con la norma está bien establecida. No entendemos a quién estamos protegiendo, lo que es la justicia. La justicia excede el marco legal, muchachos. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Todos los que estudiamos derecho estudiamos por la justicia, no por la norma. ¿Qué pasa cuando no publica? Las empresas prefieren pagar la multa y no publicar. Bueno, la norma no tiene una sanción prevista para eso. Miren ustedes qué curioso. Entonces resulta que las empresas pagan la multa, pero no publican, porque no quieren que se entere que la empresa es incumplidora serial. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros en el órbita de la Municipalidad General de Pueyrredón establecimos dentro de la ordenanza fiscal que no puede hacer ningún trámite, ninguna firma que tenga cuestiones pendientes con el juzgado de falta. Entonces, en algún momento esa empresa tiene que habilitar un negocio y tiene que publicar. Pero no es así, no debe ser forzadamente. Esto debe ser una obligación que esté en la norma y que tenga una sanción por su incumplimiento. Lo mismo por el incumplimiento de las medidas preventivas. Hoy, muchachos, llegamos a la situación que la justicia federal dicta un amparo con una cautelar para dar una prestación de salud, y hay obras sociales y del Estado que no cumplen, y le ponen las 30 diarios y siguen sin cumplir. Y del otro lado hay una persona. ¿No? Ya se ha transformado, hemos trivializado, hemos naturalizado el incumplimiento. Y eso está muy mal. Quiero cerrar con 2 o 3 cosas esta parte, y ya me estoy pasando con el tiempo, me quedan 10 minutos. Primero, la multa tiene un sentido disuasivo. O sea, nosotros aplicamos como Estado el garrote, que no es lo que queremos, para que esa persona entienda que no tiene que hacerlo más. Esa es la mirada básica de la justicia sancionatoria. Nosotros intentamos otro tipo de justicia, nosotros hasta el último minuto intentamos la conciliación, queremos que la persona se lleve
un peso a su bolsillo y no que el Estado le ponga un peso de multa. O sea, nuestra mirada, y esto es particular, es en función del consumidor, no en función de la multa. Pero si no hay vuelta, hay que poner una multa. El límite de la multa, muchachos, es de 5 millones de pesos que se incorporó en el 2008. En ese momento, el dólar valía 4 pesos. Hoy vale 140 el blue. Quiere decir, prácticamente, que se multiplicó por 40. O sea que hoy estaríamos hablando de una multa de 200 millones de pesos. Y uno me puede decir, bueno, pero una multa de 5 millones es una multa elevada. Depende. Si es una empresa que tiene un plan de ahorro, que tiene 82 personas a las que les está fallando, 82 autos son. Un auto vale 2 millones de pesos. Entendamos la escala de lo que estamos hablando. Si una empresa de telefonía celular que tiene 20 millones de clientes le cobra 2 pesitos de más a un cliente, son 2 pesitos, pero si lo multiplica por 20 millones, son 40 millones de pesos. Entonces no volvamos al Ford Pinto, que al tipo le conviene seguir infringiendo la norma porque la multa le es más barata y además si la dilata va a tener que no depositar el monto de la multa, le va a tardar 14 años en que le venga la resolución y cuando le venga la resolución el dólar ya va a estar en 2.000 pesos. Entendamos que el sistema es otro. Si no, estamos acá charlando y podríamos estar tomando un café, que es lo mismo. ¿Qué hace el Estado para adelantarse al conflicto? Hay muy pocos municipios, y yo me siento muy orgulloso de estar en Mar del Plata, y esto no es que tenga que ver con mis posibilidades o con mis capacidades o con nada que tiene que ver conmigo. Hablo del municipio. Y acá hay gente muy interesante, está el doctor Pablo Discala, que fue director de la OMIC de Mar del Plata 5 años y medio. Mar del Plata implementó inspectores. Entonces, cuando yo tengo que hay 5 personas que vinieron y reclamaron sobre lo mismo, yo tengo que mandar un inspector, tengo que hacer actuaciones de oficio. Y hoy que el 38 de la 24240 nos permite también sancionar a quienes no publicitan su contrato de adhesión en la página web, puedo poner un inspector directamente desde la oficina sin que ni siquiera tenga que salir a la calle. Muchachos, hay que adelantarse al conflicto. La solución eficaz es para prevenir el conflicto. Hay que prevenirlo. Y me quedan 2 puntos que me parecen tremendos, que justamente antes de comenzar el Zoom lo planteábamos y la verdad es que deberían abordarse, pero no funcionan, que son las acciones colectivas y el sobreendeudamiento. Las acciones colectivas que la justicia se están ordenando, todavía cuesta, se están ordenando, en la administración pública no existen. No están, no tenemos facultades imaginables para poder hacer una medida que sea general, que permita a la persona que no está de acuerdo poder expresarse en ese sentido o ir por conflicto individual. No tenemos un registro de colectivas, no, es imposible. Y hoy en día, yo diría que de las 20 denuncias que se reciben por día, hay 7, 8 denuncias que son repetidas, que abarca un colectivo determinado, que se resolvería con una sola sanción. Y sobre endeudamiento, que es lo que tenemos la suerte que está en el Zoom, la persona que más sabe de la Argentina, que es la doctora Belén Japase de Tucumán. No voy a hablar mucho, pero no puede ser que el Estado no prevea un mecanismo para solucionar este conflicto y desjudicializar, evitar no llegar a la justicia. Muchachos, la justicia tiene que llegar al conflicto de envergadura. Hay que entenderlo. Como todo no es negro, yo creo que hay algunas soluciones que podemos a corto plazo, y con esto termino, que ya estamos en los 45 minutos pasados, son 4 menos 3 minutos. ¿Cuáles son las cuestiones mínimas necesarias que la ley tiene que prever en lo inmediato? La primera es el reconocimiento de los hipervulnerables. El director nacional de defensa del consumidor, que es un orgullo para la República Argentina, es el doctor Sebastián Baroselli, dictó una norma en la que le permite un tratamiento diferencial a los hipervulnerables. Esos colectivos que además de la disparidad estructural que tiene como consumidor, tiene una doble disparidad que está dada por su situación particular. Acá podemos nombrar muchos colectivos, pero con que les cuente la experiencia de Mar del Plata es suficiente. Mar del Plata tiene una OMIC especializada en derechos humanos, que atiende a quiénes, a la gente que tiene algún tipo de discapacidad o a los adultos mayores.
¿Esto qué permite? Que un señor que tiene 70 años o una persona que tiene capacidad de movilidad reducida no tenga que estar esperando en la calle 20 minutos o una hora para que le tomen una denuncia, para que dentro de 3 meses le den una solución. Le permite un tratamiento diferenciado, que de alguna manera, mínimamente, colabora para ponerlo en la misma condición que el resto de los consumidores. ¿Qué otra medida creemos que son necesarias e indispensables? Creemos que tenemos que tener una incorporación en el texto de la carga dinámica de la prueba. ¿Por qué? Porque hay muchos que se resisten a hacerlo, hay muchos que en estos pueblos chicos, y me refiero, Mar del Plata es un pueblo chico, no es en desmedro de nadie, donde nos conocemos todos, tal vez creemos que invertir la carga de la prueba a partir de que tiene capacidad de aportar la prueba más fácilmente que el consumidor es ponernos en contra de alguien que da trabajo, que no tiene nada que ver. Que dé trabajo no quiere decir que lo tenga que hacer violando los derechos de los demás. Procedimiento colectivo, naturalmente, como les decía. Audiencias virtuales. Nosotros tenemos que poder hacer audiencias virtuales, muchachos, pero no por el COVID, naturalmente por el COVID, pero también para darle celeridad, para que un señor no tenga que esperar 90 días para ir y cuando va el abogado dice no tengo instrucciones, pide una nueva audiencia. Adrián se ríe. Esto lo tenemos todos los días. Y cuando va el denunciante, que me llama y me dice, mirá, hice la denuncia, me dieron una audiencia en 90 días. Y yo ya le digo, no te hagas muchas ilusiones, porque va ahí con una expectativa enorme y el tipo dice, no tengo instrucciones. Y la frustración es doble. No lo entendemos. ¿Qué pasa con los acuerdos homologados que no se cumplen? Tipo, dice, hacemos un acuerdo, lo homologamos, y después no lo cumple. ¿Y a quién le vas a quejarte? Incorporación del procedimiento de daño directo, que me parece que es clave, y de difusión de las facultades que tiene el consumidor de pedirlo. Siempre puede pedir el daño directo, después se lo podremos dar o no, pero no puede ser que de cada 20 causas que llegan, una tiene pedido de daño directo. También creemos que tiene que haber recursos ante la Cámara directamente, de hecho los colegios profesionales lo tienen. El andamiaje de las garantías judiciales a través de una doble instancia que lleva a veces 8 o 10 años, nos hace a veces caer los brazos. Realmente es así. Darle efectividad y fuerza a las medidas preventivas con efecto devolutivo. Las sanciones tienen que tener una mirada sostenida en una herramienta que son las unidades fijas, como es el tema de tránsito, donde podemos poner salarios mínimos, con lo cual si un conflicto dura 14 años, el día que ese conflicto es resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ese señor paga el importe de lo que corresponde. Hoy estábamos resolviendo con el doctor Riscal una causa de un señor que en el 2011 estaba con un auto que ya no sale más. Muchachos, el día que esto termine, ese señor va a poder comprar una goma de un auto. Y finalmente, creo que hay que ser muy duro, más duro que con la sanción por la infracción, la sanción por no publicar. Las empresas hoy están más preocupadas por el prestigio que por defensa del consumidor. Cuando nosotros ponemos en conocimiento y colgamos en la opinión pública que un infractor es un recurrente utilizador de las herramientas jurídicas para no pagar, para evadir, para no sentir la mínima empatía con el consumidor, tenemos que ponerle una sanción muy severa. Y quiero solamente, porque a veces este discurso suena absolutamente consumeril y parece que estuviéramos en contra de la empresa. Entonces, como cierre nada más, quiero contarles que nosotros estamos muy a favor de las empresas. Y creemos que las empresas son el motor para poder desarrollar este país. Pero creemos que tiene que haber algún piso de ética que tiene que ver con que también entiendan la necesidad de fidelizar a su cliente. Y con esto cierro y les hago una pequeña experiencia. En el año 2000, por ahí, yo estaba de viaje en Estados Unidos y yo tengo un cuñado que es americano. En ese momento, mi señora, que se dedica a las artes plásticas y demás, decidió comprarse una máquina de fotos que no había en la Argentina, que era una máquina de fotos profesional, etcétera, etcétera. Entonces lo llamo a mi cuñado y le digo, mira, ¿dónde lo compro? Entonces me marca a una empresa, se llama Best Buy, que está en casi todos Estados Unidos. Bueno, compro esa máquina que no existía en la Argentina,
Y en el transcurso del viaje, tengo 4 hijos, alguien metió la mano y empezó a funcionar mal, obviamente. En la pruebita empezó a funcionar mal. Lo llamo a mi cuñado y le digo, esto llegó a la Argentina, no me lo arregla nadie. Entonces me dice mi cuñado, mirá, volvé ahí, que ellos te van a decir quién te la arregla. Bueno, vuelvo a Best Buy, le explico en mi inglés muy básico lo que me había sucedido, explicando la situación de que había sido un error propio y que quería pagar un service. Entonces me dice, deje la máquina ahí, y a los 2 minutos me trae una máquina nueva y me dice, señor, muchas gracias por su compra, despreocúpese del tema. Yo digo, no me entendieron lo que le quise explicar, mi inglés es tan malo que no lo entendieron, me fui. Lo llamo a mi cuñado y le digo, escúchame, me parece que hice una argentineada. Digo, me parece que los tipos no me entendieron. No, te entendieron perfectamente. Lo que pasa es que las empresas en Estados Unidos, por ejemplo, analizan la inversión anual en publicidad y la captación de nuevos clientes. Eso le da un costo por unidad. Si vos, cuando tenés un conflicto, tu costo es inferior a lo que le sale robarle a un cliente a la competencia, le conviene eso, porque vos vas a comprar toda la vida ahí. Y de hecho es lo que hice. Y de hecho, en una conferencia que se dio con una serie de actores y demás, había gente de distintos hoteles. Y estaba la gente del Hotel Sheraton, lo voy a decir con nombre y apellido porque la verdad que merece un reconocimiento. Y entonces cuando termina la charla, yo le pregunto, ¿ustedes tienen algún tipo de norma interna de protección al consumidor? Sí, por supuesto, me dice. Al gerente que le llegue a la central una denuncia por haber tenido algún problema con un consumidor, les cobran la empresa Starwood $100 a él, en forma personal. Entonces, si el Sheraton, yo voy a alojarme en el hotel, y el agua caliente no estaba a la temperatura que quería, el gerente me va a dar una cena, un fin de semana gratis, la cochera, me va a solucionar el problema. Y no es que son tontos, sino que fidelizan al cliente. Entonces nosotros no estamos en contra de las empresas, al revés, lo que queremos es que fidelicen a sus clientes. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición cualquier consulta que quieran hacer. Adrián, estás muteado. Hola, ahí está. Sí, estaba tratando de... ¿Ahí se escucha ahora? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias Fernando por la exposición. Me tiraste varios puntos ahí, seguramente nos estamos mensajeando con Ale en algunas cosas que fuiste anotando, que fuiste diciendo, así que gracias por lo que compartiste, tu experiencia. Bueno, para ponerlo también en conocimiento al resto de la audiencia, nosotros acá en San Martín, a partir del 15 de abril de este año, justo en el medio de algunos movimientos que se fueron dando a nivel nacional en esto de los controles, la autonomía municipal, en salir a hacer controles de precios y demás, el intendente en San Martín tuvo una decisión en la cual delegó toda la instancia de resolución que antes de esa fecha la llevamos adelante con el secretario de Gobierno. Hoy tenemos en San Martín 2 juzgados de faltas, los 2 con competencia en materia de consumo. Me sentía muy representado y le decía a Alejandro, cuando vos decías que es verdad, uno con competencia específica se aboca por ahí a una cuestión que es acá Alejandro junto con la doctora Maciero, además de resolver todo eso, también tratan todo el tema de consumo y la verdad que estamos trabajando muy bien y en sintonía en esto, cuidando esto que dijiste vos de la eficacia, la rapidez, de no dilatar cuestiones que son muy importantes para el usuario del consumidor. Para ahí para otros no, pero nosotros hoy en San Martín tenemos la posibilidad de cumplir de alguna manera con la manda constitucional, de tener jueces de falta que resuelvan hoy en materia de consumo, y la verdad que para mí es un privilegio trabajar con Alejandro, como con la doctora Maciero también en esta nueva instancia que es nueva para ellos y para nosotros, y que también nos vamos acomodando, ¿no? También a esta realidad. Así que, en principio, tengo una pregunta acá, Fernando, que te la voy a leer. Rubén Eduardo Chirizola pregunta, ¿qué pasa con la multa más la sanción de daño directo frente a la apelación del proveedor cuando para apelar paga ambos rubros? ¿Puede la justicia dejar sin efecto el daño directo ya pagado?
¿no opera allí un reconocimiento expreso del proveedor sobre ese rubro? Y, espera que estoy leyendo, sobre ese rubro, ya que pagar daño directo no es un requisito para apelar porque por el proceso sumario de legitimidad, como sí lo es el pago de la sanción de multa. Te hizo varias preguntas en una. Bien, voy a tratar de ser lo más claro posible. Lo primero que quiero decir, nosotros tenemos en el marco del Municipio General Porredón una ordenanza que nos permite a las personas que no tienen que pagar daño directo poder pagar con un acogimiento voluntario con el 50%. Eso para disuadir la discusión judicial. Aún en ese caso, siempre va a quedar en última instancia la mirada de la justicia sobre si ese reconocimiento o el pago hecho previamente importa una adhesión a la confirmación de la resolución de la municipalidad o la revisión judicial suficiente le permite remover el obstáculo. Entonces yo les decía que la persona que es acreedora de un daño directo tiene la posibilidad de participar en la discusión judicial. O sea, el contencioso administrativo lo cita como una persona, uno de los afectados, con lo cual va a poder defender su posición ante el contencioso administrativo. Está legitimado para eso. No sé si con eso está respondida la pregunta. Bueno, a ver si hay una pregunta más. A mí me gustaría, si me das un segundo, Adrián. Sí. Me gustaría que la doctora Belén Japace, que tengo el gusto de tenerla acá al lado mío. La conozco, la doctora. Una de las autoridades más importantes de la Argentina del tema de consumidores y justamente el sobreendeudamiento, diga 3 palabras de sobreendeudamiento de lo que ella espera de eso en los próximos años. Estás muteada. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me enteré de esta convocatoria y quería participar. Yo no estoy aquí colada, pero de verdad es que yo respeto en particular a todos los que, como la mayoría de los que están en este Zoom, trabajan en el campo de batalla con los temas de los consumidores. Muchos de los que estudiamos estos temas estamos en otros lugares por nuestras incumbencias profesionales, pero son los que están, ustedes, los que están en el día a día de los conflictos, los que reciben ese reclamo y esa insatisfacción de los consumidores, los que palpan concretamente las dificultades, las necesidades, los requerimientos. Por eso de verdad quería sumarme a escuchar. No tengo nada que aportar aquí. Simplemente hago un poco de votos, como todos supongo. Tenemos normas que se pueden mejorar. De hecho, tal vez como muchos de ustedes saben, yo he integrado una comisión que ha elevado un proyecto de reforma, un anteproyecto, que es proyecto ahora y que se encuentra en el Congreso, donde impulsamos el mejoramiento de las normas del régimen protectorio de los consumidores. Pero lo decía Fernando recién, tenemos muchas normas y tenemos el deber de encontrar soluciones para los problemas de los consumidores, con lo que tenemos, que es bastante. Entonces, de verdad, y yo por eso los felicito a los organizadores, porque contra todas las adversidades, las dificultades, y a Fernando, que ha sido el expositor de hoy, lo que se pone en evidencia es esto, es este deseo de cumplir con un mandato que es el de procurar procedimientos eficaces para la defensa de los derechos de los consumidores. No hay excusa ni para las autoridades en el ámbito administrativo y mucho menos para los jueces en el ámbito judicial escudarse en lagunas, en la falta de normas precisas. Tenemos la Constitución, ese artículo 42 que es maravilloso. Pareciera que a veces nos lamentamos de que no exista una resolución, una normativa de rango a lo mejor menor, un decreto, lo que sea, una ley específica que prevea la solución concreta para el caso que tenemos frente a nuestros ojos. Tenemos el artículo 42 con un mandato concreto, la directiva impartida a las autoridades de procurar procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos, y tenemos sobre todo una voluntad y un compromiso, los que estamos involucrados en la temática de los consumidores, a encontrar esas respuestas. Entonces, yo la verdad que celebro, me adhiero a lo que se ha dicho acá, no quiero robar ni un minuto más, pero bueno, en el tema del sobreendeudamiento, como en muchísimos otros,
La idea es atender los colectivos de consumidores sobreendeudados, las economías domésticas en crisis, ya en tiempos de normalidad han sido motivo de preocupación en todas las latitudes. Pero nos imaginemos el escenario que vamos a tener nuestro país ahora en la pandemia y pospandemia, y es cuando no se va a poder admitir que alguien diga no tenemos una ley de sobreendeudamiento, no tenemos una respuesta concreta para tal o cual tema. Todos los que se presenten, créditos UVA, ejecuciones hipotecarias, prendarias, círculos de ahorro, bueno, en fin, el universo de conflictos que se nos van a presentar, tenemos que poder dar respuesta con lo que hay. Pero concretamente en este tema de endeudamiento y sobreendeudamiento de las economías domésticas, vamos a tener que encontrar con lo que tenemos respuestas. Y hay un deber de un control judicial irrenunciable que va a haber que refrescar y actualizar, y lo mismo en el ámbito de la autoridad administrativa. Hay que poder encontrar cauce para esos reclamos, buscar respuestas. Yo de verdad los quiero felicitar, me sumo a las preocupaciones de todos, pero sobre todo a esta exhortación de velar desde los lugares que a cada uno nos toca para encontrar esas vías para dar respuesta. Nada más, les agradezco muchísimo el espacio. Doctora, discúlpeme, me voy a adelantar por ahí a lo que estén pensando los otros directores del instituto. Ya la queremos comprometer en una futura charla que podamos organizar sobre endeudamiento. La verdad que es un tema muy interesante. No lo hemos tocado todavía desde el instituto, hemos tocado varios temas, pero ya que nos vino el pelo, digamos, como dice Fernando, que pueda estar acá compartiendo con nosotros su conocimiento, y bueno, invitarla formalmente desde el Colegio de Abogados y del Instituto de Defensa del Consumidor a poder organizar. Después yo me pondré en contacto con usted, ya hemos intercambiado algunos mensajes, como para poder organizar una fecha con usted y tratar este tema tan importante que es el sobreendeudamiento y los consumidores. Así que gracias por el aporte, bueno, y por participar también hoy. Muchas gracias, doctora. Bueno, cuenten conmigo, muchas gracias, los felicito. Gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. Si quiere alguien, habilitamos el micrófono. A ver, acá, ¿qué dice? Un segundito, necesitaría saber, Laura Chaer, necesitaría saber qué hago con una supuesta deuda que me reclaman de personal por un teléfono celular con número que nunca adquirí, ni acepté, ni fue de mi propiedad jamás. Esto generó una deuda supuestamente y me llaman de un estudio de ejecuciones a cada rato, le mandan mail, llamados, en todo tiempo, a toda hora. Ya hizo los reclamos en personal. Pero sigue la persecución sobre esta cuestión. Bueno, Fernando. Bueno, naturalmente, lo primero que tiene que hacer es iniciar el reclamo ante la autoridad administrativa. Ahí hay muchos artículos que están comprendidos, el artículo 4 de la información, el artículo 8 bis de la dignidad, un poco todas las medidas de coerción esas que hacen persiguiendo, están todas esas prohibidas por la normativa en forma expresa también en el Código Civil, inclusive cuando no se toman algún tipo de medidas, cuando hay una reiteración de la conducta defraudatoria por parte de la empresa, podría llegar a existir la comisión de algún delito. Así que mi consejo es que haga el reclamo en forma inmediata para que, obviamente, la autoridad administrativa tome las medidas que correspondan. Y si yo lo que quiero después intervengo yo. Claro, te estoy llenando de trabajo. No, lo que quiero es que después, si querés, dejamos una dirección de correo por si alguien tiene algún tipo de pregunta o alguna duda en particular, con todo el gusto lo ayudamos para que poder disipársela. Bueno, perfecto. No sé, a los directores del instituto, el doctor Alejandro Singiale y el doctor Fernando Bose, si quieren cerrar este conversatorio. De mi lado, gracias Fernando y a todos los expositores. Ahora vamos a poner un mail tuyo, Fernando, después en Académica para que te puedan contactar. Ahí hay una pregunta sobre endeudamiento que la vamos a dejar pendiente para la exposición de la doctora Berenice Capase. Así que ya se va con una pregunta para la exposición. Fernando y Alejandro, los dejo a ustedes. Agradecerte, Fernando, fuiste muy claro, como siempre, con tu buena predisposición. Adhiero a lo que planteaba el doctor Gagnino respecto a comprometer a la doctora Capase, que sí ha sido muy amable, así que
adhiero a esa moción, así que, bueno, seguramente, y con tu buena predisposición, realizaremos alguna otra convocatoria, alguna otra actividad académica, tocando algunos otros puntos que seguramente siempre es bueno escuchar a la gente que tiene experiencia en la materia. Por eso cuando empezamos haciendo tu presentación hablaba de prácticamente 20 años en el ejercicio de la magistratura municipal en materia de consumo, que es la experiencia necesaria como para entender y comprender los alcances de todos estos derechos a los usuarios y consumidores, ¿no? Así que te agradezco nuevamente y seguramente nos mantenemos al habla. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y seguramente nos veremos en el próximo Zoom, que tenemos el gusto de escucharla a la doctora Japase. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. A todos, hasta luego.